Noticias RTQ, la entrevista. En este ejercicio de repaso histórico que estamos haciendo a lo largo de este 2016, uno de los temas más importantes que destacan en la escena mediática de este año es la que tiene que ver con la violencia de género, con la violencia en contra de las mujeres. Durante este 2016, desafortunadamente, vimos en los principales medios de comunicación locales, regionales y en algunos casos, algunas réplicas nacionales, historias de mujeres que fueron violentadas y en muchos de los casos que fueron asesinadas. Después de varias insistencias por parte de algunas organizaciones no gubernamentales, Querétaro finalmente ha reconocido que los feminicidios existen, que la violencia de género, la violencia misógina, la violencia feminicida no es un tema de otros estados de la República Mexicana, que también está aquí en Querétaro, y el día de hoy hemos invitado para hablar sobre este tema que desafortunadamente se ha convertido en nota para Querétaro a tres mujeres que son responsables de los andares en estos escenarios, en los que tienen que ver con la violencia de género, no por la violencia, sino por la promoción en contra de la violencia de género, desde las instituciones, desde la sociedad civil organizada. Alicia Colchado, de Desarrollo Comunitario AC, bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Daniela Correa, directora del Instituto Queretano de las Mujeres, muchas gracias Dani por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Consolación González Loyola, integrante del Comité Promotor de la Alerta de Género para Querétaro, mi querida Consola. Muchas gracias, Claudia, un gusto estar aquí. Gracias. ¿Cómo le explicamos a la gente? Yo quisiera comenzar por ahí. ¿Cómo explicamos qué es la violencia de género? ¿Cómo la socializamos? ¿Cómo le decimos a la gente que esto existe y cuáles son como las manifestaciones que la gente puede identificar como algo cercano aquí en Querétaro? Aquí comentando que es muy importante tener identificado lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres se tiende a naturalizar, a verlo normal. Hay que tener claro que hay diferentes tipos de violencia: económica, psicológica, por supuesto la física. Y varias de ellas, desde en el principio de las mismas, la sociedad las normaliza. Es normal que a las mujeres se les diga un piropo que pudiera ser incómodo, pero bueno, es una flor. Es normal que la pareja le grite a la esposa porque probablemente algo hizo, es normal. Es normal que en el ambiente de trabajo los compañeros le falten el respeto porque algo habrá hecho, coqueta de ser. Entonces, ese esquema general es el que permite que la violencia desde sus primeros manifestaciones se naturalice, y de lo que se trata y por lo que estamos trabajando es por la identificación de la misma para que no desemboque finalmente en la violencia máxima, que es la pérdida de la vida por el simple hecho de ser mujer. Es evidente que en nuestro país los niveles de violencia han crecido, violencia en contra de hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, y Querétaro no es la excepción. Si bien es cierto, Querétaro en comparación a otros estados de la República Mexicana puede estar no muy por debajo, pero sí por debajo de una media nacional en materia de violencia, también es cierto que las comparaciones al interior del propio Querétaro nos dejan preocupaciones en términos de violencia. Consola. Sí, como lo comentaba mi compañera Alicia Colchado, hay una violencia que se ejerce permanentemente en todos los ámbitos en contra de las mujeres, partiendo de la idea de que las mujeres somos inferiores y estamos para servir a los hombres y a los demás, y las mujeres estamos en último lugar. Cuando las mujeres no obedecen esta normatividad, bueno, entonces hay mecanismos de control que empiezan desde la amenaza, el desprecio, el golpe, la cachetada, el abuso sexual y hasta la violencia más extrema, que es el feminicidio, que es privar de la vida a las mujeres, ¿no? Dentro de esta violencia, digamos, poco se reconoce, está invisibilizada, se ha venido nombrando en los últimos años, y precisamente fue uno de los
objetivos o de los propósitos de promover la alerta de género, que se reconozca al interior de la sociedad y que lo reconozcan las autoridades para que se emitan políticas públicas que prevengan esta violencia, que atiendan a las víctimas que han sufrido la violencia, que está, como lo dije, en todos los ámbitos, y que también se sancione a quienes ejercen esta violencia. Bien lo dices tú, Querétaro no es la excepción. Cuando nosotros promovimos la alerta de género, que es un mecanismo de protección que contempla la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, para brindar protección a toda la colectividad, es porque en Querétaro, de enero a octubre de 2015, se habían reportado en medios de comunicación 19 feminicidios, y la Procuraduría General de Justicia, llamada así entonces, hoy Fiscalía General del Estado, reconocía 2 feminicidios, o sea, teníamos una diferencia de cifras. Esto deja evidente que hay una resistencia por parte de las autoridades de reconocer el fenómeno del feminicidio en la entidad. ¿Cómo definimos un feminicidio? ¿Por qué la diferencia? A ver, un medio de comunicación reporta que una mujer es asesinada y le da este calificativo de feminicidio, y cuando llega a la fiscalía resulta que la fiscalía dice, no, de estos 19 solamente reconozco 2. Lo clasifica como homicidio calificado. Sí. Digamos, en términos jurídicos, el feminicidio es la privación de la vida a una persona que tiene que ser del sexo mujer, por razones de género. Tiene que ser un homicidio doloso, que hay la intención de asesinar, y que la causa de que motiva a privar a la vida son cuestiones de odio por género. Y para efectos ya técnicos de comprobación de qué es una causa de género, en el Código Penal, en el artículo 126 bis, viene todo un catálogo que va el que haya antecedido violencia familiar, el que se haya realizado abuso sexual, el que se haya expuesto el cuerpo de la víctima, que se haya realizado mutilaciones degradantes sobre el cuerpo de la víctima. Viene todo un catálogo del por qué se considera que es un crimen de odio por cuestiones de género. 19 no es una cifra menor para un estado como Querétaro. Dani, ¿cómo es que el Instituto Queretano de las Mujeres puede incidir en la clasificación o en el reconocimiento, más bien en el reconocimiento o no, desde la parte de la autoridad de este tipo de actos? Sí, fíjate que para nosotras, desde el Instituto Queretano de las Mujeres, nosotros tenemos la visión de que, independientemente de las cifras, porque las cifras sí son importantes, pero más allá de las cifras, en lo que tenemos que enfocarnos es en las personas, los nombres, las historias detrás de esas cifras, las familias que requieren atención, las víctimas sobrevivientes que también requieren ser atendidas para poder sobrevivir o para poder sobrepasar esta situación de violencia. Eso para nosotros es muy importante, la atención que podemos darle a las víctimas y a sus familiares. Pero también en el Instituto Queretano de las Mujeres, y justo como parte en conjunto con este comité promotor de la alerta, trabajamos con las diferentes dependencias en capacitaciones con perspectiva de género. La finalidad es que desde las diferentes instancias de atención se entienda cuál es la atención especializada que tiene que darse a la violencia contra las mujeres y cómo tiene que identificarse de manera especial. En el caso específico de los feminicidios, trabajamos con personal de la Fiscalía General del Estado en la creación de un protocolo de investigación con perspectiva de género relacionado con los feminicidios. Este protocolo está en proceso de elaboración y una vez que se concluya y se publique, se estará haciendo la capacitación al personal operativo y obviamente la evaluación de competencias en su aplicación. Y esto tiene que ver con que quienes van a investigar las muertes de mujeres, las muertes violentas de mujeres, tengan esta sensibilización para poder distinguir o poder diferenciar un homicidio calificado de un feminicidio, lo cual es muy importante. Y esa es la incidencia que tiene el Instituto Queretano de las Mujeres, no nada más en el caso de los feminicidios. Estamos trabajando también en la creación de otros 3 protocolos, que es uno de búsqueda de personas, de mujeres desaparecidas o no localizadas, de mujeres adultas, el protocolo ALBA.
otro de delitos contra la libertad y la inexperiencia sexuales y otro de violencia familiar, porque es muy importante que en todos estos delitos que pueden ser cometidos por razones de género, quienes los van a investigar tengan esta sensibilización acerca de las circunstancias específicas que corresponden a la investigación cuando se trata de delitos cometidos por razones de género. Una parte importante del tema tiene que ver precisamente con nosotras, las mujeres, ¿no? Como víctimas, como sujetas de algún tipo de agresión. ¿Hasta dónde las mujeres en Querétaro identificamos que efectivamente existe la violencia como tal? Y que no lo vemos, como decías tú, Alicia, al principio, normalizado, ¿no? O sea, a mí mi marido me dice que estoy gorda y que estoy fea, pues ha de ser por algo, ¿no? Así como desde lo cultural nos han enseñado a aceptar y a reconocer. ¿Hasta dónde de verdad las mujeres hemos hecho nuestra chamba como sujetos y como individuos para reconocer que efectivamente podemos ser víctimas de violencia? Yo creo que el primer paso, y muy importante, como lo mencionaba Consolación, es que la violencia contra las mujeres se está empezando a nombrar. O sea, de unos años para acá se está empezando a nombrar. En el estado de Querétaro, el gobernador Pancho Domínguez ha dado la indicación a todo el funcionariado de hablar con la verdad, referir qué es lo que está pasando, y entonces estamos empezando a hablar de la violencia contra las mujeres, que es un fenómeno que existe, que no es privativo de Querétaro, que existe a nivel nacional, a nivel internacional, y que entonces tenemos que empezar a hablar del fenómeno para que las mujeres se hagan conscientes de que existe, de que pueden ser víctimas, y que también los hombres se concienticen de cuándo están ejerciendo violencia, porque también a veces está tan naturalizado que muchas veces los agresores tampoco son conscientes de que están ejerciendo violencia. Ah, yo pensé que una palmadita era un cariño, van a decir. No, la violencia física, por ejemplo, es como, pues es muy identificable, ¿no? Pero, por ejemplo, los celos, ¿quiénes son tus amigos? ¿A dónde vas? ¿Por qué te vistes así? Los hombres pueden considerarlo como, pues es que es mi esposa, es mi pareja, es algo normal que yo me preocupe por ella, pero en realidad es violencia. Entonces, también a través del Instituto Queretano de las Mujeres, una de las labores más importantes del instituto es esta difusión de la información acerca de tipos y modalidades de violencia y la concientización entre la sociedad de que la violencia existe, en qué esquema se puede presentar incluso desde el noviazgo, y acercar los servicios de atención del instituto. Es decir, yo te hablo de la violencia a través de talleres, capacitaciones, sensibilizaciones, difundimos información, y después te invito a que te acerques a los servicios del instituto cuando conoces o eres víctima de una situación de violencia. Creo que hay mucho trabajo por hacer, pero lo más importante es que estamos dando pasos firmes en ese camino. ¿Qué implica la alerta de género? Si bien es cierto, hay un reconocimiento por parte del Estado, como ya lo dices, Dani, de justo trabajar en este sentido, pero ¿qué implica entonces una alerta de género? ¿Qué obligaciones tendría que asumir el Estado en el tema específico de la violencia de género? Bueno, yo diría que es un llamado penoso que hacemos las organizaciones sociales a las autoridades por el incumplimiento de sus obligaciones en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Hay que nombrar que la violencia que se ejerce contra las mujeres desde los organismos internacionales, entre ellos la OEA, las Naciones Unidas, lo han señalado como una violación grave de los derechos humanos de las mujeres, y que existen una serie de instrumentos internacionales donde el Estado mexicano se ha comprometido a realizar todas las medidas que resulten necesarias y de manera urgente para proteger las mujeres, y que estas obligaciones no se han cumplido a cabalidad. Si bien es cierto, hoy contamos con una ley que se llama la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cierto es que muchas autoridades no han cumplido con esta obligación de protegernos. Esta violencia, como lo decíamos, lo encontramos desde el ámbito doméstico, que es donde hay mayor reconocimiento en las últimas fechas, que nosotros le llamamos la violencia relacional, la que ocurre generalmente entre los cónyuges, pero también hay violencia institucional, también hay violencia social, cuando sabemos que las mujeres ganamos menos que los hombres. En el caso particular de Querétaro, si se reunieran todos los salarios que ganamos todas las mujeres que trabajamos fuera de casa y que también trabajamos dentro de casa, ganamos alrededor del 40% menos que los hombres.
Entonces, la cantidad es alta. Pero además las mujeres dedicamos más tiempo a la casa, al cuidado de los hijos, al cuidado de los enfermos, al cuidado de nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestras familiares con alguna discapacidad. Tenemos mayores responsabilidades y sin embargo no se nos reconoce, ¿no? Hay estudios donde se dice que las mujeres producimos alrededor de 2/3 de los alimentos, participamos cerca del 10% de la riqueza y solamente somos propietarias del 1% de los bienes inmuebles que existen en el mundo. Entonces, a lo que yo me refiero es un fenómeno muy complejo que requiere acciones mucho más profundas. Y la alerta de género es ese llamado urgente. Y es un llamado sobre, digamos, la cara más terrible de la violencia contra las mujeres, que es el feminicidio. Hay que decir que cuando se comete un feminicidio, desafortunadamente, no se le priva únicamente de la vida a la víctima, sino que muchos de estos feminicidios van acompañados con abuso sexual, con historias de violencia de muchos años atrás, con una situación de muchísimo odio y que muchos de estos feminicidas ni siquiera son juzgados, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la alerta de género es un mecanismo que hoy tenemos las organizaciones, porque así lo señala la ley, nos da ese derecho de solicitarlo y que lo hemos hecho en Querétaro con el firme propósito de hacer este llamado. Uno de los hechos que recuerdo con mucha tristeza y que me parece causó mucho más conmoción en Querétaro fue el caso de esta niña en Amealco, ¿no, Alicia? Que tú estuviste muy cercano al tema y que entiendo pues tenía todas las evidencias y toda la claridad como para ser considerado un feminicidio. Fíjate que ese caso y algunos otros que lamentablemente han seguido ocurriendo a pesar como menciona Dani, de la buena expectativa que se ha creado en comunicación con las instituciones, a pesar de ello, bueno, en este sentido continúa esta lamentable flagelo para la sociedad. Específicamente en ese caso se visualiza todo el tipo de violencia económica, violencia social, la violencia física y finalmente la muerte de la niña. Yo quiero comentar que era integrante de una familia indígena con madre monolingüe, en donde las condiciones económicas eran extremas y lamentablemente ahí el feminicida la identificó, la estuvo observando, la extrae del ámbito de conocimiento de ella, de su familia, y la violenta, luego la agrede físicamente hasta tratar de quitarle la vida, a pesar de la buena atención que tuvo, porque ahí habría que reconocer el esfuerzo que hicieron los médicos en el hospital general, en el hospital del niño y la mujer, perdón, no pudo salvar su vida, ¿no? 10 días después, esta pequeña murió. El feminicida ya está en la cárcel. Él sí fue detenido. Privado ya de la libertad, ya está en proceso y lo que nosotras seguimos señalando, que este hecho cumple con todos las especificaciones para que pueda ser clasificado como feminicidio. En eso estamos, todavía no. Todavía no logra la clasificación y yo quisiera que me explicaran por qué es tan importante que la autoridad, ¿cómo le explicamos a la gente, al ciudadano de a pie, que es tan importante que la autoridad reconozca eso, los feminicidios? Y porque muchos podrán decir, como anteriores procuradores, Consuelo, ¿no? Hay historia de procuradores que decían, bueno, es un homicidio calificado y tan, ¿no? Y es igual de grave que cualquier otro homicidio. Pero ¿por qué es importante que la autoridad visibilice un feminicidio como tal y no solamente lo clasifique en la estadística como homicidio calificado? No es un problema de técnica jurídica, de en vez de decirle homicidio, decir feminicidio. Es mucho más que eso. Tiene que ver, primero, con el reconocimiento de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Segundo, que esta violencia puede ser de tal magnitud
que llega a privarle la vida a las mujeres y que generalmente esta privación de la vida es cometida con saña y con otra serie de abusos, entre ellos la violación sexual. Y que si no se nombra, si no se reconoce, entonces no se implementan políticas públicas para prevenirla y para sancionarla. Nosotros consideramos, hay que decir que muchas de las víctimas del feminicidio son parejas o exparejas. De acuerdo a un estudio que realizó Tekei, el 25% de los victimarios privaron de la vida a su pareja, ya sea esposo, novio o otro tipo de relación sentimental erótica. Y el 10% exparejas, es decir, de estas mujeres que deciden abandonar esta relación y que les cuesta un trabajal y que cuando por fin lo hacen son perseguidas y son asesinadas, ¿no? Entonces, que eso es terrible. Imagínate que las mujeres o todas las personas creemos que nuestro ámbito de mayor seguridad y de mayor confianza es nuestra propia casa y nuestra propia familia. Al menos así hemos sido construidas culturalmente, y que es precisamente en este espacio donde son privadas de la vida por la persona con quien mantienen una relación amorosa. Entonces, es una situación muy compleja. Para nosotros es muy importante que se le nombre como lo es. Un feminicidio no solamente es la privación de la vida a una mujer, es la privación de la vida a una mujer sustentada en una razón de odio por el solo hecho de ser mujer. Estos hombres que creen que son dueños de las mujeres, que cuando dicen, me quiero ir, y él dice, no te vas porque yo así lo decido, y si lo intentas te mato, que es algo terrible y es algo que tenemos que combatir. Y por eso es importante que haya una política no solamente de carácter criminal para prevenirlo, sino que también haya una política transformadora. Yo traía a colación la sentencia del campo algodonero que se dictó contra el Estado mexicano y donde se señala que México es responsable precisamente por esa omisión de las autoridades, primero, de buscar y localizar a estas jóvenes que muchas veces son declaradas desaparecidas y que las autoridades dicen, no, seguramente se fue con el novio, ¿sí? Y que después fueron encontradas muertas, como ha ocurrido aquí en Querétaro. Muchos de los feminicidios son previamente reportados como desaparecidas en las hoy fiscalías, y que las autoridades omiten buscar, a pesar de que tienen la obligación. Entonces, es precisamente, queremos cambiar toda esta cultura institucional, pero también, por supuesto, esta cultura social. Entender que las mujeres somos personas, somos sujetas de derechos y que se nos tiene que respetar al interior de nuestras casas, en la calle, en nuestro trabajo, donde quiera que nos encontremos. Se prevé un año complicado, el 2017, no solamente por las condiciones económicas y políticas que están condicionando a nivel internacional, la llegada de Donald Trump, algunos ajustes que está haciendo la Unión Europea, pero sobre todo lo que yo miro y que traigo a colación ahora es que de repente comienza a surgir la nueva ultraderecha, la derecha más dura de los partidos políticos, no solamente en México, sino a nivel internacional. Europa ya está viviendo algunos estragos de la ultraderecha, el neonazismo ha crecido, Donald Trump es uno de los hombres reconocidos como más racistas y misóginos a nivel internacional, y platicando con algunos amigos internacionalistas me decían, se prevé una nueva época oscura para las mujeres. ¿Qué haremos en el 2017? Dani, me estoy adelantando a lo mejor un poco y estoy siendo un poco fatalista, pero me parece que con estos escenarios y estos contextos políticos, económicos y sociales, a las mujeres pareciera que nos toca de nueva cuenta vivir una época de oscurantismo respecto a las políticas públicas que ya se habían conseguido en los últimos 20 años y que pareciera para el 2017 vienen épocas complicadas. ¿Qué esperan para este año que pronto
va a comenzar. Al menos ya dejemos a Trump, ya dejemos a los europeos, al menos aquí en Querétaro. ¿Qué batalla vamos a dar las mujeres? Dani. Sí, fíjate que yo creo que yo veo para las mujeres en Querétaro un panorama diferente, porque estamos haciendo esfuerzos importantes en esta ocasión por primera vez, creo yo, desde las instituciones y desde la sociedad, de trabajar en conjunto, de trabajar en aspectos específicos que son necesarios, que no son la panacea. No vamos a resolver la violencia contra las mujeres en un año o en 2, pero creo que estamos sentando bases importantes para este trabajo. Quiero comentarte que en el estado de Querétaro somos el único estado a nivel nacional que incorporamos a las organizaciones de la sociedad civil solicitantes del mecanismo de la alerta en el mecanismo de implementación. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que se trate de trabajo real, de trabajo cierto, no de simulaciones. Yo creo que la sociedad está cansada de la simulación, del hago como que hago, pero en realidad no hago. Y entonces el propósito de invitar a las organizaciones es que ellas estén dentro del mecanismo, que puedan señalar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué nos está faltando. Concluido este proceso de alerta, independientemente de cuál sea la determinación que tome la Secretaría de Gobernación para el Estado de Querétaro, estamos creando un mecanismo de seguimiento y evaluación de las medidas relacionadas con la alerta, que además permita que las organizaciones puedan seguir señalando al interior de este mecanismo qué es lo que nos falta por hacer. Es un proceso muy largo porque tenemos cientos de años de cultura, diría miles en realidad, miles de años de cultura acerca de la relación entre las mujeres y los hombres, y entonces no es algo que se vaya a evitar a prevenir, a erradicar, perdón, en un año o en 2, pero creo que estamos trabajando fuertemente en ese sentido. Creo que lo principal y lo más importante es que tengamos leyes claras, que tengamos instrumentos jurídicos claros, porque eso permitirá que las autoridades estén obligadas a su aplicación, y entonces hay mucho menos posibilidad de desviaciones o de ocultamientos como había en otros tiempos. Entonces creo que es importante trabajar en volver a revisar nuestra ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, para saber qué es lo que le falta para poder tener más herramientas para que se aplique adecuadamente, para que las mujeres estén mejor protegidas por ellas, seguir capacitando al personal operador de los sistemas de administración y procuración de justicia, seguir capacitando a los primeros respondientes en materia de violencia, como son las policías municipales, los servicios de salud en el estado, seguir haciendo este trabajo de manera conjunta para evitar retrocesos. Creo que no podemos dar un paso atrás en materia de violencia contra las mujeres. Lo que se ha alcanzado es importante porque por lo menos ya se nombra, ya se reconoce, y creo que de aquí para adelante es hacia donde tendríamos que avanzar, y de manera conjunta tanto las instituciones, en este caso el Instituto Queretano de las Mujeres como instancia garante de los derechos humanos de las mujeres en Querétaro, y las organizaciones de la sociedad civil, tener un frente común, un frente firme en el cual no permitiremos que se retroceda en el respeto a los derechos humanos de las mujeres en Querétaro. Muy bien, Dani, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera comentar en ese sentido la pregunta que realizas, cuál es el panorama que se visualiza para el año siguiente en base al planteamiento y contexto que tú señalaste. Quiero comentarte que en las organizaciones sociales sí existe una preocupación real, porque la situación económica, social, crea mucho el ambiente para que se ejecute la violencia contra las mujeres. Y entonces, en un reconocimiento claro, pleno y directo del trabajo que está realizando en específico el Instituto Queretano de las Mujeres, y reconociendo que antes esto no se nombraba, no podíamos avanzar, como que no existía, lo invisibilizaban. También es cierto que, por otro lado, mientras no se visualice el contexto socioeconómico en general, no pudiéramos llegar a aterrizar todo esto en beneficio de la sociedad en general, de las mujeres muy en particular. Mencionaba en un programa en el cual recientemente platicábamos, más de 10,000 mujeres, por ejemplo, ahorita se encuentran en total indefensión económica, y ellas son parte de los familia, ellas mantienen a su familia, son hogares que son comandados por ellas, ¿no? O sea, imagínate enfrentar además una situación económica precaria,
sin las condiciones en torno a que realice su labor en las mejores condiciones de seguridad para ella y sus familias. Entonces, es terrible esta situación. Esperamos que finalmente pudiéramos encontrar entre todos el camino y entre todas el camino para llegar a un buen puerto en este gran esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones sociales con la escucha de las instituciones, porque si caminamos por separado no podremos hacer nada, y ahora creo que pudiéramos encontrar esas soluciones caminando juntas. Muy bien, gracias Alicia Consola. Bueno, comentarte que el día 22 de octubre nos reunimos alrededor de 50 organizaciones que en la Ciudad de México en relación al primer encuentro de organizaciones peticionarias con la CONAVIP y con el Instituto Nacional de las Mujeres, y que dentro de los planteamientos que hicimos es que no se les está dando la prioridad que requiere la violencia que azota a lo largo y ancho de este país. Hemos nosotros solicitado una audiencia urgente con el secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal a fin de plantearle que se requieren de medidas urgentes. A diferencia de otros estados, si bien aquí en Querétaro hemos hecho un trabajo conjunto con el Instituto Queretano de las Mujeres, esto no ha ocurrido en otras entidades y esto no permite avanzar al paso que se requiere. Entonces nosotros esperamos que en el 2017 se implementen políticas a nivel nacional mucho más certeras de lo que hoy tenemos. Creo que falta mucho por hacer. Sin embargo, desde las organizaciones tenemos toda la disposición de seguir empujando. Mi querida Consuela, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted en particular por acompañarnos en estas ediciones especiales. Mi nombre es Claudia Ivonne Hernández. Quédese con Noticias RTQ. Noticias RTQ, la entrevista.